En esta materia nos proponemos trazar la historia intelectual de la antropología norteamericana desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Hoy vamos a comenzar por introducirnos en algunas cuestiones fundamentales que se plantearon en la Europa de la Ilustración y que han tenido una incidencia que persiste hasta nuestros días. ¿Qué es hacer una historia intelectual? Bueno, es tratar de observar cuáles fueron las ideas, los pensadores, las corrientes intelectuales, o mejor aún, cuáles son las racionalizaciones que explican que se han producido y que explican el devenir histórico. A pesar de que en la base, en lo más profundo de la vida humana, lo repetitivo, lo rutinario, lo no racional, lo semi-instintivo, a pesar de que el hombre solo es dueño de su destino en periodos muy limitados y que aquella imagen del hombre racional y consciente que teníamos en la corriente evolucionista, esa imagen quedara anticuada, a pesar de que la libertad humana es escasa y probablemente tenga lugar solamente en periodos críticos, las transformaciones se muestran evidentes a la luz de la historia y los pensamientos que acompañan esas transformaciones, esos cambios, nos dan una suerte de explicación del entrelazamiento de distintos y complejos factores que están conteniendo o impulsando, frenando o promoviendo cambios en las diferentes dimensiones de la vida humana. Por lo tanto, el asunto de la historia intelectual son las racionalizaciones producidas en todo el nivel de complejidades que suponen. Ahora bien, racionalizaciones hay muchas, por lo cual es importante poder realizar y conocer una selección de los problemas centrales de cada periodo. Para los contenidos de esta materia, el pensamiento que aportó el fondo de ideas, me encanta esta imagen del fondo de ideas, como ese fondo de cocción que se produce en la olla cuando se concentran los juguitos y los sabores que le darán todo ese gusto especial y coloratura de la comida. Bueno, en este caso es igual, el pensamiento que aportó el fondo de ideas es el que se desarrolló entre 1890 y 1940 en Francia, Alemania, incluida Austria, e Italia. Incluimos a Austria porque, como ustedes saben, ambos que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico y por lo tanto conservaban las mismas tradiciones culturales. Bueno, en el documento escrito les incorporé un par de mapas que muestran la situación de Europa antes de la unificación alemana e italiana y cómo quedaron conformados previamente a la Primera Guerra Mundial. De hecho, la unidad nacional, tanto alemana como italiana, de 1871, suponen largos procesos que culminan en una fecha que es muy posterior al proceso de unidad nacional de nuestro país, por ejemplo. Y en esos procesos es importante que tengamos en cuenta que tuvo mucha importancia la determinación de una subjetividad característica. Un espíritu común que contribuyera a cohesionar alrededor de un conjunto de símbolos toda la tarea que se estaba llevando adelante también por otras vías, como por ejemplo la unión aduanera, la bancaria, la jurídica, amén de la fuerte apuesta por la demarcación territorial en el ámbito de Europa y también a escala mundial. Bien, este periodo muestra el fin de un tipo de actividad intelectual y el comienzo de otro, siendo la conciencia una cuestión crucial. La pregunta era si esas implicaciones emotivas, lejos de ser extrañas, no estarían constituyendo la parte más importante de la cuestión. Y lentamente
Los pensadores empezaron a reorientar sus ideas, llegando a definir la importancia de los valores subjetivos en la conducta humana. El hombre rara vez está influenciado por consideraciones lógicas, ni siquiera los científicos que seleccionan problemas, dimensiones y métodos influidos por un sistema de valores. Lo importante es que este sistema de valores se ha dejado en claro de hacer la consabida confesión teórica, que ya verán en metodología, y si no me preguntan para el próximo encuentro. Entonces, en esa época, muchos pensadores realizaron un importante esfuerzo por comprender la disparidad, la distancia existente entre la realidad externa y la apreciación interna de la realidad. Ya volveremos sobre este tema más adelante, porque se trata de una polémica muy importante en el campo de la filosofía. Esto trajo no pocos problemas, porque si el aspecto más importante eran las implicaciones emotivas o la apreciación interna de la realidad, algo así como, por lo menos así lo veo yo, todo pensamiento podía ser relativo y por lo tanto carecía de validez. Es decir, se estaba frente a una situación de escepticismo radical que haría inviable la ciencia. Se planteó entonces la desesperada resolución de pensar con la sangre, otra imagen que me gusta muchísimo. Hay un párrafo bellísimo de Dilthey en la introducción de las ciencias del espíritu, que ya veremos, que dice que por la sangre, por las venas del sujeto de Locke y Hume no corre sangre verdadera, sino la delgada savia de la razón, queriendo expresar con esto que era un hombre enajenado de sus sentimientos y sus pasiones. Bien, recordemos que en Alemania el positivismo no había tenido la misma fuerza que en Francia o Italia, y esto era porque el idealismo alemán, inaugurado por Kant, era tan importante, había tenido tanta influencia, que constituía una suerte de segunda naturaleza. Si no recuerdan esto, me lo dicen, porque es muy importante para el desarrollo de la posterior antropología norteamericana. Bueno, ¿quiénes fueron los heraldos, los delivery de esta renovación cultural antiintelectualista? Fundamentalmente Nietzsche y Dilthey. Les puse en el documento escrito algunas pocas referencias de ellos para que los ubiquen, si bien de Dilthey nos vamos a ocupar bastante. Si el elemento que definía una cultura era su carácter espiritual, el espíritu de una institución era el factor de mayor importancia en una cultura. El espíritu, entonces, pasó a ser el concepto unificador, integrador, desde donde debía ser interpretada una cultura. Contrariamente a lo que planteaba el racionalismo, que procuraba el establecimiento de leyes generales, acá encontramos una única y particular Geist, espíritu, distinta e inconmensurable de las demás, y que componía una totalidad cultural específicas. Estas Geister, que es el plural de Geist, fueron la materia o el tema de la historia de la sociedad para el periodo que comenzó en el decenio de 1890. Entonces, ¿quiénes estaban en condiciones de comprenderlas sistemáticamente? Nadie. Era imperioso encontrar un procedimiento, un método de comprensión íntima. Ese camino, el método significa camino, sería la Verstehen. Vamos a abordar entonces el problema de la Verstehen. Quien acuña el concepto de tradiciones de investigación
es Larry Laudam, quien entiende a esta tradición como una manera particular de concebir el ámbito de la realidad a estudiar, incorporando ahora no solo los razonamientos, sino los valores y las creencias. Laudam plantea que la historia de la ciencia está referida a problemas, a problemas que persisten, y que las teorías representan variaciones de enfoques de temas en común. En el siglo XIX aparece el problema del Abstergen, el problema de la comprensión, inaugurando una ruta por donde van a transitar los teóricos de la ciencia durante más de un siglo. Mientras las ciencias naturales eran abordadas desde una perspectiva materialista, las humanidades debían referirse a sus cualidades espirituales o subjetivas. Así, el Geist, original en cada cultura e incomparable respecto de otros, se convirtió en el principio organizador, y su aprehensión solamente era posible mediante la comprensión subjetiva, la empatía. Bien, ¿con qué Malinowski, ustedes recordarán, nos decía que la tarea del antropólogo, la principal tarea del antropólogo era la de ser intérprete del nativo? Pero bueno, ¿con qué herramientas podemos interpretar? Vamos a recorrer un camino, el camino de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque algunos principios elucidados en ella, tales como la comprensión en contexto y la relación dialéctica entre el intérprete y el objeto de interpretación, pueden ser útiles para definir los problemas cruciales con los que los antropólogos se encuentran al interpretar la cultura.